Bienvenidos nuevamente, jóvenes, a este espacio virtual donde hoy hablaremos acerca del tema de los vectores, como siempre en nuestra área de ciencias naturales y nuestro espacio curricular Física 1. Soy nuevamente la licenciada Esmelin Yadira Matamoros. Primeramente, ¿qué es un vector? Se le llama vector a un segmento de recta el cual se encuentra situado en el espacio de un plano, ya sea bidimensional o tridimensionalmente, que parte de un punto de origen, el cual tiene dirección y sentido. Los vectores se representan gráficamente con una flecha y con una letra mayúscula coronada por una flecha. Por ejemplo, acá tenemos, ¿verdad?, una flecha en representación de lo que es un vector. Y acá abajo tenemos, ¿verdad?, que los vectores los vamos a representar siempre con letras mayúsculas del alfabeto, y sobre esa letra del alfabeto, ¿verdad?, vamos a coronarla con una flecha horizontalmente. ¿Ok? ¿Qué es una magnitud? Bueno, esto ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿verdad?, cuando vimos las conversiones, y es todo aquello que podemos medir. Anteriormente dijimos que medir, ¿verdad?, podemos medir temperatura, presión, velocidad, aceleración, tiempo, masa, longitudes. Entonces tenemos bien claro lo que es una magnitud. Ahora bien, con lo que respecta al tema de vectores, las magnitudes las vamos a clasificar en dos grupos: magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Tenemos que tener bien claro cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Para expresar el resultado de una medición es importante tanto el número como la unidad. Entonces veamos, ¿qué es una magnitud escalar? Vamos a definirla como aquellas que se expresan únicamente con un número y una unidad o módulo, el cual no tiene dirección ni tiene sentido. Para expresar el resultado de una medición es importante tanto el número como la unidad, ¿ok? ¿Por qué es importante el número y la unidad? Porque recuerden que si, por ejemplo, nosotros solamente decimos 165, digamos, el alto de la puerta mide 165, pero nos preguntamos, ¿165 qué? Peras, uvas, manzanas, no puede ser, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que a ese número siempre se le acompañe una unidad, porque la unidad nos está indicando qué magnitud es la que estamos midiendo, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos nosotros tres ejemplos: 30 metros, ¿verdad? Tenemos 50 kilómetros por hora y tenemos 5 kilogramos. Entonces, estos son tres claros ejemplos de lo que es una magnitud escalar. Por ejemplo, una magnitud escalar tiene dos partes fundamentales. La primera tiene una unidad, que es esta, tiene un número, que es este que está acá, 30, ¿verdad? Pero a ese número siempre le va a acompañar una unidad, ¿ok? Entonces, cuando tengamos un número que está acompañado de una unidad, nosotros a eso le conocemos con el nombre de magnitud escalar. Por ejemplo, acá tenemos 50, ¿verdad? 50, que es un número, y kilómetros por hora es la unidad. Entonces estamos hablando de 50 kilómetros por hora. Un número que siempre está acompañado de una unidad, ¿verdad?, nosotros lo conocemos como una magnitud escalar. Ahora, recuerden que un número es simplemente una cantidad. La unidad me dice qué magnitud estoy midiendo. En este caso, 50 kilómetros por hora. La unidad de kilómetros por hora me está diciendo que es una magnitud de velocidad. En este caso tenemos acá 5, ¿verdad?, kilogramos, y la unidad me dice qué magnitud estoy midiendo. Entonces, por consiguiente, la unidad de kilogramos me dice que aquí estoy expresando 5 kilogramos, o sea que estoy midiendo masa. Entonces, como para que nos quede más claro, ¿verdad?, las magnitudes escalares son específicamente aquellas que constan de una parte numérica, o sea, un número, y una unidad. La unidad, recuerde que nos dice qué magnitud es la que estamos midiendo, ¿ok? Ahora bien, nosotros podemos, en las magnitudes escalares, nosotros podemos sumar, ¿verdad?, magnitudes escalares como, por ejemplo, 40 centímetros más 20 centímetros, eso nos da una magnitud de 60 centímetros. O también podemos sumar 16 libras
más 22 libras y eso nos da una magnitud escalar de 38 libras. Ahora, tenemos que tener en cuenta que no solamente podemos sumar, también podemos restar, también podemos multiplicar, ¿verdad? Por ejemplo, 120 kilogramos menos 20 kilogramos nos da una magnitud escalar de 100 kilogramos. Así como también podemos restar 50 metros menos 10 metros, nos va a dar una magnitud escalar de 40 metros, ¿verdad? Y recordemos que no solamente, como les dije, podemos sumar y restar, también podemos multiplicar. Y algo bien importante, cuando sumamos, restamos o multiplicamos, debemos de saber que las magnitudes, ¿verdad?, escalares deben tener la misma unidad, ¿verdad? Por ejemplo, no puedo restar 50 pies a 10 kilogramos, porque pies es unidad de longitud, ¿verdad? Y kilogramos es unidad de masa. Entonces se suma, se resta, se multiplica siempre y cuando las unidades, ¿verdad?, de esas magnitudes escalares sean las mismas, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es una magnitud vectorial? Bueno, la vamos a definir como aquellas que además de poseer un módulo, o sea, un número con una unidad, que es una magnitud escalar, poseen dirección y sentido y la vamos a representar a través de una flecha. Y ahí tenemos, ¿verdad?, la representación de diferentes tipos de flecha en diferentes direcciones, ¿verdad? Porque los vectores, pues, se ubican en diferentes direcciones, ¿ok? Entonces, ahí tenemos que algunos ejemplos de magnitudes vectoriales para considerar pueden ser el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, ¿verdad?, las fuerzas, ¿verdad? Todo eso, la inducción magnética, son algunos ejemplos de lo que es una magnitud vectorial, ¿verdad? Entonces, bien claro, un vector, o sea, una magnitud vectorial se diferencia de una magnitud escalar porque el vector tiene, además de un módulo, ¿verdad?, que es una magnitud escalar, una dirección y un sentido, ¿verdad? Y se va a representar por una flecha. Ahora bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de lo que es una magnitud vectorial. Y aquí yo voy a tratar de hacer énfasis qué es lo que nosotros tenemos que tener bien claro con respecto a las magnitudes vectoriales. Fíjense bien, una magnitud vectorial va a tener tres partes importantes. La primera es esta, 100 newton, ¿verdad? Los 100 newton, jóvenes, representa básicamente lo que nosotros conocemos como el módulo, ¿ok? O sea, que esta parte es la magnitud escalar, ¿verdad? La magnitud escalar, ¿ok? Ahora bien, aparte del módulo, ¿verdad?, hay otra parte importante que tiene un vector y esa parte importante es que tiene un ángulo. Podemos llamarlo ángulo o podemos llamarlo dirección, porque recuerden que el ángulo es la dirección del vector. Y otra parte importante que tiene una magnitud vectorial es que tiene un sentido, o sea, hacia dónde se dirige ese vector, ¿de acuerdo? Entonces, tres partes fundamentales que tiene un vector, ¿verdad? La primera es el módulo, o sea, 100 newton es el módulo y es a lo que nosotros conocemos como magnitud escalar. Los 60 grados representan la dirección, o sea, el ángulo que tiene ese vector. Y al noreste, ¿verdad?, es el sentido, ¿verdad?, hacia donde se dirige ese vector, ¿ok? Bien, ahora veamos, ¿cuáles son las partes o componentes de un vector? Bueno, un vector dijimos que lo vamos a representar mediante una flecha. Entonces vamos a dibujar acá una flecha. Esta flecha me está representando mi vector. Ahora, voy a trazar líneas punteadas en la parte de abajo, ¿ok?, representando lo que es el eje X. Aquí vamos a dibujar una línea que va a representar el ángulo. Y el ángulo, ¿verdad?, representa la dirección del vector, ¿ok? Podemos llamarle dirección o podemos llamarle ángulo. Ahora bien, todo lo largo que mide la flecha desde el punto de origen hasta la punta de la flecha, nosotros lo vamos a llamar módulo, ¿ok? Módulo.
Este punto de donde parte el vector se le conoce como punto de origen. Punto de origen o punto de partida. Ustedes lo pueden llamar de las dos formas, ¿verdad? Y esta punta de la flecha nos indica el sentido hacia donde se dirige el vector, o sea, hacia dónde se mueve. Entonces, las partes de un vector son el módulo, que representa todo lo largo de la flecha, ¿verdad? La punta de la flecha nos indica el sentido hacia donde va el vector. Este ángulo nos está indicando la dirección que lleva el vector y el punto de origen de donde parte todo vector. ¿Ok? Esas son las componentes de un vector, componentes o partes de un vector. ¿Ok? Ahora, vamos a definir cada una de ellas para que vayamos comprendiendo bien el tema. Por ejemplo, ¿qué es el módulo? Bueno, básicamente es lo que vale un vector. O sea, cuando se refiere a lo que vale un vector, nos está diciendo cuánto mide, ¿verdad? ¿Cuál es la magnitud que tiene ese vector? Puede ser 10 metros, 50 newton, 60 libras, ¿verdad? 200 slug. Entonces, lo que vale un vector, a eso nosotros le conocemos como módulo. Ahora bien, para graficar un vector utilizaremos una escala, pero antes de eso, para graficar un vector no solamente vamos a utilizar una escala, sino que también vamos a utilizar dos instrumentos muy importantes. Uno de ellos es el transportador y el otro la regla, ¿verdad? Como nuestra regla está graduada en unidad de pulgadas, centímetros y milímetros, nosotros vamos a trabajar con unidades de centímetros, ¿verdad? Ahora bien, además del transportador y la regla, entonces también utilizaremos una escala. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es una escala? Una escala gráfica es una línea recta dividida en partes iguales, ¿verdad? La cual la vamos a utilizar para poder reducir de manera proporcional el tamaño real de un objeto. Recuerden que nosotros vamos a graficar en nuestros cuadernos, pues, algunas distancias, algunas velocidades, ¿verdad? Algunas fuerzas que si nosotros graficamos tal como son en la realidad, pues no podríamos graficarla en nuestro cuaderno porque no es muy pequeño el espacio, ¿verdad? Comparado con la realidad. Entonces, nosotros vamos a utilizar una escala. Y como dije, vamos a trabajar con la regla, por lo tanto, nuestra escala siempre la vamos a trabajar en unidad de centímetros, ¿verdad? Entonces, aquí tengo un ejemplo. Representar una fuerza de 50 kilómetros. Lo que les decía, no puedo graficar 50 kilómetros en mi cuaderno. Entonces necesito elegir una escala para hacer una representación gráfica de esa distancia de 50 kilómetros. Entonces lo primero que vamos a hacer es elegir una escala, ¿ok? Y esa escala tiene que estar en unidad de centímetros. Entonces, como la magnitud del vector es pequeña, 50 kilómetros, entonces elegimos una escala en donde cada centímetro de la regla nos va a representar 10 kilómetros. Acá lo tenemos, miren. Cada centímetro de la regla nos está representando 10 kilómetros. Entonces, vamos a hacer una conversión. Si lo que nosotros vamos a graficar son 50 kilómetros, ¿verdad? Entonces hacemos la conversión con la escala que previamente nosotros hemos elegido. Algo bien importante que deben de saber que la escala es un valor que ustedes pueden elegir, no es un número o un valor constante, ¿ok? Sino que ustedes pueden elegir. En este caso yo elegí un centímetro igual a 10 kilómetros, pero ustedes pueden elegir un centímetro igual a ¿qué? A 20 kilómetros o a 15 kilómetros, todo depende de lo que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, nuestra escala nos dice que cada centímetro de mi regla me está representando 10 kilómetros de la realidad. Entonces, cancelamos kilómetros porque estamos haciendo una conversión. Entonces, 50 entre 10 nos va a dar un equivalente a tener 5 centímetros, ¿ok? Entonces, estos 5 centímetros es lo que va a medir el largo o la longitud de la flecha que va a representar mi vector. ¿Ok? Perdón, mi vector. En este caso voy a hacer una corrección acá, ¿verdad? No es fuerza, es una distancia, ¿verdad? Una distancia. Vamos a hacer una corrección ahí. Entonces,
Vamos a graficar. Entonces dijimos que primero el vector se representa con una flecha. Ahí está la flecha. Solo que esa flecha debe medir 5 centímetros para que me represente los 50 kilómetros. Entonces vamos a medir acá 1, 2, 3, 4 y hasta donde está la punta de la flecha hay 5 centímetros. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 centímetros, ¿ok? Y como cada centímetro me representa 10 kilómetros, entonces aquí es como que yo tenga 10, 20, 30, 40 y 50 kilómetros. Entonces, básicamente esto es lo que tengo, es una representación de un módulo. O sea, el módulo es, repito, la magnitud o lo que vale el vector. O sea, desde aquí hasta acá, ¿verdad? Todo esto es el módulo. ¿Ok? Hasta donde termina la punta de la flecha es el módulo. Y eso me representa, mide 5 centímetros, lo cual me representa 50 kilómetros de la realidad. Ahora bien, lo que les decía anteriormente, por ejemplo, si vamos a graficar 600 libras, lo primero que tenemos que hacer es elegir una escala. Y esa escala deberá estar en unidad de centímetros, ¿ok? Y como nuestra regla está graduada, repito, de centímetro en centímetro, entonces siempre vamos a elegir 1 centímetro, ¿ok? Entonces, les decía, el valor que elegimos para una escala no es constante. Usted puede ponerle el valor que usted quiera según lo que mida el módulo del vector que va a graficar. En este caso, la magnitud del módulo que voy a graficar, del vector que voy a graficar es de 600 libras. Entonces yo, miren, les pongo 3 opciones acá. Usted puede elegir que 1 centímetro de su regla le va a representar 50 libras, o que 1 centímetro de su regla le va a representar 100 libras, o que 1 centímetro de la regla nos va a representar 150 libras. ¿Por qué les pongo estas 3 opciones? Porque ustedes pueden considerar qué tan larga, ¿verdad?, va a quedar la longitud de esa flecha. Entonces, recuerden, como nuestro cuaderno es pequeño, nosotros siempre vamos a buscar aquella escala que sea la más conveniente para que la longitud de la flecha no sea ni tan grande ni tan pequeña. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo elijo que 1 centímetro me represente 50 libras, entonces estamos hablando de que 50 más 50 son 100, más 50 son 150, 200, 250, 300, o sea que 350, 400, o sea que la longitud de la flecha, si elijo la primera escala, me va a salir de 12 centímetros, lo cual es muy grande, una flecha grande, ¿eh?, de 12 centímetros, si elijo la primera escala. Ahora, si elijo la segunda escala, ¿verdad?, que sería 1 centímetro, 1 centímetro igual a 100 libras, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la longitud de la flecha sería un poco más pequeña. Por ejemplo, 100, 200, 300, 400, 500, 600. O sea que me quedarían 6 centímetros, lo que sería una representación más o menos, lo que sería la representación más o menos de la mitad de esta flecha, que serían 6 centímetros. Y si elegimos la tercera, que serían 1 centímetro, 150 libras, entonces creo que sería la más conveniente porque no nos va a quedar ni tan grande ni tan pequeña la longitud de la flecha. 150 más 150 son 300, más 150, 450, más 150, 600. Entonces serían 4 centímetros. ¿Qué vendría siendo esto acá? Y entonces ustedes consideran los 4 centímetros. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 centímetros. Y acá entonces tendríamos básicamente 12 centímetros, que nos haría una flecha un poco más grande. Entonces eso es lo que tienen que ver ustedes. Cuando van a graficar un vector, siempre traten de elegir la escala que mejor les convenga, porque eso les va a ayudar a definir el tamaño que tendrá la longitud de su flecha, o en este caso la longitud del vector que están representando. Ahora,
además del módulo de un vector, ¿verdad? Dijimos que otra parte importante es el sentido que lleva ese vector. Y el sentido de un vector, ¿verdad? Nos indica el sentido que lleva un vector. O sea, vamos a considerar los 4 puntos cardinales para ubicarnos en el espacio. El sentido de un vector lo indica la punta de la flecha y nos dice hacia dónde se dirige. En este caso, como les dije, para orientarlos, pues hacemos uso de los puntos cardinales. En este caso, norte, sur, ¿verdad? Norte, sur, este, oeste, ¿verdad? Noreste, sureste, suroeste y noroeste, ¿ok? Entonces, repito, ¿verdad? El sentido de un vector nos lo indica la punta de la flecha del vector, ¿ok? Y nos dice hacia dónde se dirige según los 4 puntos cardinales, ¿ok? Ahora tenemos acá que aparte del módulo, ¿verdad? Y el sentido de un vector, también tenemos que considerar otra parte fundamental y es la dirección o el ángulo, ¿verdad? O sea, la inclinación que tiene un vector. Y nos dice que se calcula de acuerdo a la inclinación del vector, o sea, los grados donde se localiza el vector en relación a los cuadrantes del plano cartesiano. La dirección, o sea, el ángulo, lo vamos a medir con el transportador, ¿verdad? Y el ángulo siempre se mide tomando como referencia el eje X positivo. Ok, vamos a explicar algo bien importante acá. Y es lo siguiente. Cuando hablamos de la dirección de un vector, ¿verdad? Tenemos que considerar muchas cosas importantes. Primero vamos a considerar un plano cartesiano, ¿ok? Ese plano cartesiano, ¿verdad? Usted debe de conocer toda la información que contiene un plano cartesiano. La primera es que está dividido en 4 cuadrantes. Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. ¿Ok? La segunda, ¿verdad? Es que un plano cartesiano, ¿verdad? Está formado por 360 grados, empezando por el eje X, en donde hay 0 grados, ¿verdad? El eje Y positivo hay 90 grados, o sea, desde el eje X positivo hasta acá tenemos 90 grados, ¿ok? Desde el eje X pasando por Y hasta el eje X negativo tenemos 180 grados, ¿verdad? O sea, en este caso sería desde aquí hasta acá hay 180 grados, ¿verdad? Y luego tendríamos ahí que desde el eje X, ¿verdad? Pasando por el eje X negativo hasta acá, Y negativo tenemos 270 grados. Y finalmente, si damos la vuelta completa, entonces te vamos a sumar todo hasta llegar a 0 nuevamente. Entonces vamos a tener 360 grados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerde que cada cuadrante, en este caso, lo vamos a resaltar aquí, cada cuadrante mide 90 grados. 90 más 90 más 90, ¿verdad? Más 90 grados. Entonces, al sumarlos todos, nos dan 360 grados. ¿Ok? ¿Qué otra información es importante y de mucha relevancia que ustedes sepan acerca de un plano cartesiano? Bueno, que en cada cuadrante, ¿verdad? Tiene sus signos respectivos. Por ejemplo, el primer cuadrante es todo positivo. Positivo para X, positivo para Y. ¿Ok? Que el segundo cuadrante es positivo para Y, ¿verdad? Pero negativo para X. ¿Ok? En el tercer cuadrante es todo negativo. Tanto X como Y son negativos. ¿Ok? Y en el cuarto cuadrante vamos a tener que para X, el eje X es positivo y el eje Y es negativo. ¿Ok? Entonces, toda esa información ustedes deben de manejarla con respecto a lo que es un plano cartesiano, ¿verdad? ¿Ok?
Y con esto, jóvenes, espero que hayan comprendido el tema acerca de lo que son los vectores. Muchas gracias.